Mis amigos, mis hermanos, aquellos que no me conocen tan bien, un buen saludo, un saludo amigable para todos ustedes, un fraternal abrazo. Les saluda el pastor Osmin Hernández. Tengo ya mi ministerio inscrito en YouTube para que usted pueda ver las grabaciones que estamos haciendo. En verdad, como hay en mí una preocupación que he manifestado en otros videos, la sigo manifestando, es el hecho de que mucha gente, aunque ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, eh, tiene muchas dudas o lleva en sí una tradición de creer que el hombre es inmortal o que el alma es inmortal. Y hay muchos pasajes en las escrituras que aparentan decir esto. Y justamente los 5 videos anteriores han tenido que ver con el hecho de poner cierta base con relación a lo que se piensa y se cree. Pero vamos a estar entonces compartiendo de ahora en adelante algunos pasajes específicos que aparentan decir que el hombre es inmortal o que la persona tiene recompensa de muerte eterna, fuego eterno al morir o vida eterna al morir. Hoy nuestro tema será: ¿fue el ladrón arrepentido al cielo? Así que en continuación con lo que hemos venido diciendo, de que si, o sea, sobre el misterio de la inmortalidad. Vamos a orar y vamos a entrar en estudio directo. Padre amoroso que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por darme el privilegio de poder grabar estos estudios con la finalidad de compartir, con la finalidad de orientar, con la finalidad de edificar. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu obre en mi vida y en la vida de los que han de ver y escuchar el video. Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, usted puede encontrarme en YouTube como Ministerio Bíblico Osmin. Así, Ministerio Bíblico Osmin. Entonces, vamos ahora a nuestro estudio. Vamos a introducirnos diciendo que uno de los pasajes más populares de las Escrituras, que con más frecuencia es utilizado o se usa, la gente usa para probar que el hombre es inmortal y que recibe su recompensa al morir, es el relato bíblico de el ladrón que se arrepintió en la cruz. El ladrón pidió a Jesús algo, y yo voy a leer ese pasaje porque tengo aquí mi Biblia. Este pasaje de las Escrituras que dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que esta fue la petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el gran problema que tenemos aquí. El versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una versión antigua y usted podrá apreciar allí el texto. Entonces,
aquí es donde vamos a trabajar en presentar esta tarde, si es en verdad que el ladrón se fue al paraíso ese mismo día. La pregunta que vamos a hacernos 2 o 3 preguntas, con lo cual vamos a tener este estudio para poder entender lo que ocurrió o lo que ocurre en este pasaje bíblico. ¿Prometió Jesús en verdad al ladrón arrepentido que iría al cielo el día en que él estaba siendo crucificado? Fíjense, la forma original griega está sin ninguna puntuación. Así que la palabra que aparece en el texto no existe en el original griego. Esa partícula que no aparece. Y entonces el adverbio hoy está entre las 2 siguientes cláusulas. De cierto te digo, y conmigo estarás en el paraíso. De acuerdo al uso griego, el adverbio hoy puede modificar. ¿Qué es lo que puede modificar? Cualquiera de las 2 cláusulas. Cualquiera de las 2 cláusulas. Por lo tanto, la cuestión es, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Prometió Cristo que el ladrón estaría con él ese mismo día en el paraíso? ¿O sencillamente le dijo que en ese día le daba la seguridad de la salvación? Si nosotros entendemos todo lo que hemos ya estudiado y de que los muertos no van inmediatamente al cielo, entonces nos inclinamos por la otra pregunta. De que Cristo le estaba prometiendo que estaría con él en el cielo, no ese día, pero cuando él viniera. Así que la única forma de saber qué quiso decir Jesús está en entender la respuesta bíblica a las santas escrituras, la respuesta bíblica a esas restantes preguntas de este estudio. Quiero compartir una anécdota. Es un relato histórico romano, es una anécdota romana, de cómo puede ocurrir cómo puede cambiar una sola coma, cómo puede cambiar las cosas. Se cuenta, estoy hablando de una historia romana, que un joven fue sentenciado para enviarlo a Siberia. Siberia era una isla como la isla de Patmos, que se había convertido en una prisión. Así que todo aquel sentenciado por años para estar prisionero, pues lo mandaban a la isla de Siberia. Eran lugares de trabajo y allí iban a parar muchos prisioneros. Entonces, este joven, como ocurría antiguamente, muchos jóvenes no sabían leer. Así que hicieron una nota, y entonces en la nota decía, perdón imposible, enviarlo a Siberia. Perdón imposible, enviarlo a Siberia. Le dieron la nota al muchacho para que él mismo llevara. Esa era su sentencia. Él
la llevaba guardada. En mitad de su camino, él tuvo que quedarse a dormir en la casa de un anciano. Bueno, por aquello de su buena suerte, al muchacho, antes de dormir, o sea, se le cayó la nota. Y la nota, o sea, cuando él se quita su atuendo para descansar, entonces el muchacho dejó caer la nota. El anciano anfitrión, entonces, al ver la nota, tomó la nota y quiso saber qué decía la nota. Cuando él ve que la nota dice, perdón imposible, enviarlo a Siberia, él sintió una tristeza al ver a aquel joven noble, un joven que en realidad él sabía que era inocente de algo que lo estarían condenando. Entonces él quiso hacer algo. En aquellos días lo que más se usaba era el grafito para escribir, así que él pudo borrar la coma donde estaba puesta, porque decía, perdón imposible, coma, enviarlo a Siberia. Así que ahora él borró la coma de donde estaba y la colocó después de la palabra perdón. Así que puso él, perdón, coma, imposible enviarlo a Siberia. Dobló nuevamente la nota y la puso en el traje del joven, y así el joven, cuando llegó hasta donde él iba, entregó la nota. La nota fue leída de la manera que el anciano había corregido. Perdón, imposible enviarlo a Siberia. Y de esa manera no fue a parar a Siberia. Bueno, como ven, esta es solamente una historia, una anécdota. Pero de la misma manera, en las Escrituras ocurren cosas. Porque quien comenzó a puntualizar o a que hubiese puntuación fue Aldo Manusio, siglo XVI. Entonces, bien, es bien sabido que los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento no tienen puntuación. Así que se dice que la puntuación fue introducida por este caballero que ya les mencioné, Aldo Manusio, un impresor veneciano de los siglos XV y XVI. Por lo tanto, la puntuación de la Biblia es humana y variable, y cambiando el lugar de una simple coma, se puede cambiar todo el sentido de un pasaje bíblico, y ese es el caso que tenemos aquí. Ese es el caso que tenemos. En el Nuevo Testamento, el término paraíso, porque la gente cree que fue al paraíso, ocurre 3 veces. No voy a hacer lectura por causa del tiempo, aunque pudiera tomarme el tiempo de leer los textos y quizás entonces tener 2 periodos, porque quiero hacer los videos, quiero hacerlos cortos, y pienso que es lo que voy a hacer. Se me acaba de ocurrir, aunque el tema no es largo, pero se me acaba de ocurrir que debo dar los textos y leer. Les dije que el primer texto se encuentra pues en Lucas 23:43, que es el texto que ya leímos, donde dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro texto es 2 Corintios 12:4. 2 Corintios 12:4. Entonces vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y aquí nos dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas
que el hombre no puede decir. Que el hombre no puede decir. Entonces, aquí tenemos la segunda palabra. La tercera aparece en Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 es el último libro de las Escrituras. Y ahí estamos. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios. Nosotros creemos que el paraíso, pues, Dios lo quitó de la tierra. Ahora está ¿dónde? En el cielo. Pero el paraíso volverá a la tierra, por supuesto. Entonces, Pablo presenta el paraíso como sinónimo del cielo. El árbol de la vida, mencionado en Apocalipsis 2:7, dice que está en medio del paraíso de Dios. Y Apocalipsis 21, 1 al 3, y el versículo 10, y Apocalipsis 22, 1 al 5, asocia al árbol de la vida con la nueva tierra, la nueva Jerusalén, el río de la vida y el trono de Dios. Entonces, es evidente que en el Nuevo Testamento, paraíso es el cielo. Bien, esto no contesta todavía la pregunta si el hombre que murió al lado de Cristo fue al cielo. Entonces, hagámonos otra pregunta todavía. ¿Dónde estuvo Cristo el día de su crucifixión? ¿Saben? La gente, hay muchos evangélicos, porque hay muchos pasajes que también vamos a estudiar. Por eso es que estoy entregado a esto. Y vamos a meternos a lograr entender qué es lo que pasa con estos pasajes. La pregunta que estamos haciendo es, ¿dónde estuvo Cristo al morir crucificado? José de Arimatea llegó a Pilato, dice la Biblia, y pidió el cuerpo de Jesús y lo quitó, lo envolvió en una sábana. Lo envolvió en una sábana. Eso está en Lucas 23, 52 y 53. Para ti que estás tomando tu Biblia y comprobando, porque debes comprobar lo que yo estoy diciendo. Y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Así que Cristo es quitado de la cruz y puesto en un sepulcro. Ahora surge la pregunta, ¿fue Cristo al cielo ante su Padre el día de su muerte? Porque cuando la gente dice, ve, este hombre, Jesús le prometió que ese día estaría con él en el paraíso. Jesús le prometió que estaría con él ese mismo día. Ahí está el asunto. ¿Fue Cristo ante su Padre el día de su muerte? No. Entonces me va a decir usted, bueno, sí, no fue, pero fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Bueno, ya estoy mencionando que ese tema lo vamos a estudiar también. Pero estoy diciendo que él no fue al cielo. Porque 3 días después de su crucifixión, Jesús dijo a María. ¿Qué le dijo? A María. No a María su madre. María, la que él había rescatado del pecado. Juan capítulo 20 y versículo 17. Juan 20, 17.
Aquí está el texto. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así entonces, vemos que Él no fue al cielo ese mismo día que murió. Ahora nos hacemos otra pregunta más. Estamos descartando estas cosas para que usted vea que ni Jesús fue al cielo. De modo que el ladrón tampoco fue al cielo. Entonces, ¿qué había enseñado Jesús acerca del momento en que los salvos recibirán o recibirían su recompensa en el paraíso? ¿Qué es lo que había enseñado? Fíjense bien, menos de 24 horas antes de que Jesús hiciera esa promesa al ladrón, Jesús había prometido a sus discípulos ir ante el Padre a preparar lugar para ellos y un día volver a esta tierra para llevarlos consigo y entonces darles la recompensa. Y es interesante saber que hasta el ladrón sabía que la recompensa de los justos no se recibe al morir. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando él habló, estando al lado de Cristo, pidiéndole, en el versículo 42 de Lucas 23, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que él estaba diciendo, él mismo le estaba diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, dice Mateo 16, 27, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No se olviden, esa palabra a menudo estará en mis labios saliendo de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Es muy importante saber eso. Mateo 25, 31 y 34. Voy a leer el pasaje porque creo que el tema lo voy a terminar. Agarrándome unos minutos, no teniendo media hora, pero quería que hubiese sido más corto. De todas maneras, vamos a leer Mateo 25, 31 y 34. El pasaje dice así, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Entonces se sentará en el trono de su gloria. Interesante. Y luego aquí dice, versículo 34. Vamos a ver. 25, 34. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que, mis queridos, será entonces cuando el ladrón recibirá su recompensa. Por eso el ladrón no le pidió a Cristo que lo llevara al cielo en ese mismo día. No le pidió eso. Sino cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Es entonces. Así que vamos a concluir.
porque ya usted ahora sí tiene claro. El hombre murió allí. El texto debe decir, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos que quitarle la palabra que, porque ese que no aparece. No aparece en el original. Así que allí tiene que decir así, de cierto te digo hoy, es decir, ese día. Es como que yo les digo, les prometo hoy que voy a predicar, que voy a grabar esta semana que viene, continuaré grabando. Pero esta semana que viene no es hoy. Le estoy prometiendo hoy. Eso fue lo que Jesús hizo. Una promesa le hizo allí. De cierto te prometo, este día estarás conmigo en el paraíso, pero cuando Él venga. Así que decir que el ladrón fue al cielo el día de la crucifixión y usar esa idea para apoyar la inmortalidad del hombre depende apenas de la posición de una coma. Esta no es una manera segura de entender la Biblia, mis queridos. Ni es correcto hacer de ese texto la base para una doctrina que contradice todos los demás pasajes de las Escrituras. Por eso es que en mis videos anteriores he hablado de tener la base, el ABC, y todo lo que he dicho en los 5 temas anteriores respecto al origen de cómo se introdujo la archimentira, lo hice con la idea de tener una base para seguir hablándoles. Así que no es correcto hacer doctrinas para hacer decirle a la Escritura algo que no es. Además, según San Juan, capítulo 19, 31 al 33, es evidente que el ladrón no murió ese día de la crucifixión. Hay una sola manera de alcanzar la vida eterna, la que se concede el día de la resurrección. No se olvide que yo le dije en el tema anterior que muchos predicadores han dejado de hablar de la resurrección porque en ese día se convertirá la mortalidad en inmortalidad. El que cree, dice la Biblia, en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Yo hablé de ese pasaje un día de estos. La resurrección de Cristo, mis amigos, es la garantía de que la persona que está en Cristo recibirá la vida eterna. Primera de Corintios 15, 16 al 22. No leeré el pasaje, pero te lo he dicho para que tú lo confirmes. De todo corazón deseo que hayas entendido el tema y que hayas comprendido que el ladrón en la cruz no está en el paraíso, está descansando hasta el día de la resurrección. Tú también, si te toca como me tocará a mí morir, entonces esperaremos hasta el día de la resurrección. Padre amoroso, bendice a aquellos que han visto el tema, que han visto este video, y dame tu bendición para que yo pueda seguir grabando estos cortos estudios. En el nombre de Jesús. Amén. No te olvides de compartir los videos, además de buscar, que te va a llegar cada vez que esté grabando. Yo estoy grabando cada semana, 2 o 3 temas voy a estar grabando. Que Dios te bendiga.